Buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, del primer semestre de Salud Ocupacional. Nuestro grupo está conformado por Eliandra, Jennifer, Yusbelis, Darling, Milagro Mendoza, Oscar Solana y quien les habla, Ingrid Aragón. El tema del cual hoy les vamos a hablar es factores de riesgo contaminante del ambiente de tipo físico no mecánico, en el cual les hablaremos de lo que es el ruido, las vibraciones, electricidad estática, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. A continuación, nuestra compañera Eliandra les va a hablar acerca de lo que es el ruido. Buenas tardes, mi nombre es Eliandra Cugia. Vengo a hablarles sobre el tema el ruido. El ruido ha sido definido desde un punto de vista físico como una superposición de sonidos y frecuencias de intensidades diferentes. Sin una recolección de sonidos, se considera que el ruido es cualquier sonido o agradable o molesto. El ruido desde un punto de vista ocupacional es el sonido que por sus cuyas características especiales es indeseado, que puede causar daños a la salud. Por ejemplo, los integrantes de una orquesta, que aunque el sonido puede ser muy agradable, si supera los límites recomendados por los estándares internacionales, se considera ocupacionalmente expuesto al ruido, ya que el límite es de 85 decibeles. Gracias. Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas, produciendo deformación y tensiones sobre un medio continuo o posición de equilibrio. No se debe confundirse una vibración con una oscilación. En su forma más sencilla, una oscilación se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que llega cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. Este tipo de movimiento no involucra necesariamente deformación interna, el cual en externo, a diferencia de una vibración. Efectos de la vibración. La vibración es la causa que genera de todo tipo de ondas, toda fuerza que se aplica sobre el objeto que genera perturbación. El estudio del ruido, la vibración y la severidad es un sistema de denominación NVH. Estos estudios van orientados a medir y modificar parámetros que le dan nombre y que se dan en vehículos de motor de forma más detallada en coches y camiones. Gracias. Buenos días, mi nombre es Milagros Mendoza. Vengo a hablarles sobre la electricidad estática. La electricidad estática es un fenómeno que se debe a la acumulación de cargas eléctricas. Es una zona con poca conductividad eléctrica. Es un aislante de manera de acumulación que cargas persisten. Los efectos de la electricidad estática son familiares por la mayoría de personas porque pueden ver, incluso pueden llegar a sentir las chispas. Ahora vamos a ver las causas de la electricidad estática. Hay tres causas. Como primero podemos ver la inducción de la separación de cargas por contactos electrones. Separación de cargas inducidas por la presión o temperatura. Separación de cargas inducidas por la presencia de un objeto cargado. La radiación ionizante son aquellas con suficiente energía para ionizar la materia, extrayendo de las moléculas conjuntas al átomo. Existen otros procesos de emisión de energía, como ejemplo, una lámpara y un calentador, llamado radiador por radiar calor, o el otro ejemplo es la emisión de
radio de ondas en radiofusión. Esto también tiene un nombre genético como radiación. Mi nombre es Yusbelis Medero y hoy les voy a hablar sobre radiaciones ionizantes. Son radiaciones con energía necesaria para arrancar electrones de los átomos cuando un átomo queda con exceso de carga eléctrica. Radiaciones alfas son conjunto de 2 protones y 2 neutrones, es decir, el núcleo de un átomo de helio. El Sol está constituido por hidrógeno el 90% y el 8% de helio. El Sol imita irradiaciones. Podemos hablar sobre el clima. Buenos días, mi nombre es Yusbelis Medero. Les voy a hablar sobre radiaciones ionizantes. Radiaciones ionizantes son radiaciones con energía necesaria para arrancar electrones de los átomos cuando un átomo queda con exceso de carga eléctrica. Alfa son conjuntos de 2 protones y 2 neutrones, es decir, el núcleo de un átomo de helio. El Sol está compuesto por helio, 90% de hidrógeno y el 8% de helio. El Sol emite una radiación constituida por cargas eléctricas. Podemos ver en los climas, el clima templado, el clima tropical. El clima templado es cuando está el sol totalmente caliente y el tropical es cuando se ve la vegetación pero el sol sigue con su temperatura. Podemos hablar también sobre los rayos beta. Son rayos que son detenidos por láminas metálicas de manera densa. De estos ejemplos de beta podemos hablar sobre una lámina de zinc, que los rayos no traspasan la lámina de zinc. Mientras podemos tomar un billete, lo abrimos y la radiación traspasa el billete o un papel y así. Gamma, cuya carga es neutra y su masa atómica es 0. Gamma hace referencia a la escala a la graduación de colores. Ejemplo, una cámara. El flash. Si no tiene el flash, entonces no puede tomar el color que en sí se necesita. Y si no tiene, mientras el flash hace que se noten los colores. Entonces vamos a hablar sobre rayos X. Rayos X son rayos de alta energía. Se ve más que todo esto la salud. Rayos X esto puede servir para mirar una fractura de un brazo, una pierna, ya cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces hace ver la fractura que necesitamos ver La radiación ionizante es la que produce efectos secundarios y químicos inmediatos en el tejido humano y es emitida por rayos X, los rayos gamma y el bombardeo de partículas. Hace neutrones, electrones, protones y mesones y otros. Este tipo de radiación se puede utilizar para exámenes y tratamientos médicos, propósitos industriales y de manufactura, armamento, desarrollo de armas y entre otras. Entre las causas de la radiación se puede encontrar la exposición accidental de mucha radiación que es causada en los accidentes de estaciones nucleares. También en la exposición de radiación excesiva para el tratamiento médico. Los síntomas que produce la radiación: hemorragia por la nariz, la boca, la dentadura y el recto, sangre en las haces, hematomas, confusión, deshidratación, diarrea, desmayo, entre otras. Evite la exposición innecesaria a la radiación. ¿Cómo lo puede evitar? Que las personas que trabajan en áreas de peligro de radiación deben usar distintivos para medir su nivel de exposición. Los escudos protectores siempre deben colocar sobre las partes del cuerpo que no se esté tratando o estudiando durante la radioterapia o el examen de imagen radiológico. Buenos días, yo me llamo Dar. La radiación no ionizante. El término radiación no ionizante hace referencia a la interacción de esta con la materia.
ya que se entiende por radiación no ionizante aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina, produciendo como mucho excitaciones electrónicas. Así la frecuencia de radiaciones, atendiendo a las frecuencias de radiaciones, serán radiaciones no ionizantes, aquellas frecuencias comprendidas entre las bajas frecuencias o radiofrecuencias y el ultravioleta aproximadamente. En el caso de radiación no ionizante, por su frecuencia, tenemos, y extremadamente intenso, tenemos los láseres. Ahora, la frecuencia de radiación no ionizante determinará en gran medida el efecto sobre la materia irradiada. Por ejemplo, los hornos microondas o los microondas poseen frecuencias próximas a los estados vibracionales de las partículas del agua, la grasa y el azúcar, que al acoplarse a los microondas se calienta. También la región infrarroja posee estados vibracionales. Ahora, hablando de los riesgos y protección de la radiación no ionizante. Aunque este tipo de radiación no ionizante no causa alteraciones químicas en la materia que ilumina, la exposición a esta radiación, fundamentalmente de frecuencia óptica, o sea, infrarrojos visibles y ultravioleta, presenta alto riesgo para la visión que se deben tener en cuenta, pues produce efectos en el ojo humano como son quemaduras de retina, fotorretinitis, fotoconjuntivitis, fotoqueratinitis e induce la aparición de cataratas. Ejemplo de la radiación no ionizante. Entre las radiaciones no ionizantes tenemos lo que es el infrarrojo y el ultravioleta, que se utilizan en la medicina para hacer lo que llamamos esterilización, ya que limpia los objetos de virus y bacterias sin dejar ningún residuo. También tenemos el ultravioleta, que un ejemplo de eso es la fuente natural del sol, los rayos UV. También tenemos los microondas, como los que encontramos en nuestros hogares cuando hacemos torta, también tenemos esa. Tenemos también los láseres, que se utilizan para la fabricación y grabar en metales, en vidrios y en plásticos. Tenemos también las radiofrecuencias, como el radar y los celulares. Muchas gracias. A continuación, la señal de riesgo por radiación no ionizante. Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad de La Guajira del primer semestre de Salud Ocupacional y nos encontramos en una de las calles del municipio de Fonseca. ¡Hola! En este documental, el tema que vamos a tratar es el ruido y sus efectos sobre la salud de los trabajadores. Además, hemos de ver si los sitios de trabajo utilizan las personas que elaboran los elementos de protección auditiva, como es el tapón y las orejeras. También quisiéramos hablar un poquito del ruido. El ruido es un sonido desagradable que cuando pasa de los 85 decibeles por hora puede afectar el oído humano y sobre todo en los sitios de trabajo puede afectar a los trabajadores. A continuación quiero que nos acompañen a hacer un recorrido por todos los sitios de trabajo del municipio de Fonseca. Síganos, por favor. Encontramos a un trabajador construyendo una casa. Mi compañera quiere hacerle una entrevista. ¿Puede usted trabajar con este ruido? Ajá. ¿No le molesta? No. ¿Y no le afecta en nada? No. ¿No ha pensado alguna vez usar protectores auditivos? Con lo que pasa es que esto lo hago yo de vez en cuando. Bueno. No todos los días. Bueno, gracias. Mira. Mija, va a ver con eso, te van a dañar los ojos, ¿oíste? Ya. Corta. Baja la careta, que estoy muy feo. Dale.
tardes, estamos en el taller Sol y Sombra con el señor Ricardo. Joven Ricardo. Jovencito, dándonos cuenta de que estamos haciendo una uña con una pulidora. Yo te quiero preguntar algo. Pregunte. ¿Cuántas horas diarias trabajas tú acá? 8 horas. ¿A qué hora comienza tu jornada de trabajo? De 8 a 12, de 2 a 5 o 4 y media. ¿Se te ha presentado algún tipo de enfermedad relacionada con el ruido? No. Ni dolor de cabeza, ni dolor en los oídos, ni sordera. Sí, algo hambre. ¿Auditivo? Lo felicito porque, o sea, no te daña los oídos, porque eso daña los oídos, el ruido. Ya sabemos que eso es un daño para la salud del ser humano o la persona que está de Estamos aquí en Indumetálicas FIS, un taller de soldar. Y vamos a hacerle una pregunta a los trabajadores que en este lugar se encuentran. Les pedimos que nos acompañen para que vean el taller donde se solda. En este momento los trabajadores ya terminaron de sus labores, pero queremos hacerle una entrevista a las personas. Muchas gracias. Estamos hoy aquí en esta tarde con Januar y queremos preguntarle, ¿no te molesta este ruido? ¿Te molesta mucho? Eso los tapoides. Ah, para eso usan los tapoides. Cada vez que utilizo la picadora o la pulidora, pero todo el día los compañeros lo utilizan. Andrés, si utilizas todo lo Gafas, tapabocas. ¿Cuántos años lleva ejerciendo este oficio? Lleva 3 años. 3 años. ¿Y cómo le parece el oficio que tiene? Me gusta porque es complementando la vida. Y es un arte muy bonito. de Indumetálica FIS. Y aquí preguntamos y dimos a concluir de que el ruido en esta empresa sí les afecta a todos los muchachos que están trabajando. Y mi compañero le va a decir cuáles son las otras. Bueno, también preguntamos que cuántos años llevaban los trabajadores en esta, y la mayoría, el porcentaje, todos tienen 3 años. Les preguntamos también cómo les parece este trabajo. Nos dijeron que esto es muy bonito, para ellos es un arte y con esto se ganan la vida. Vamos a ver todo el recorrido que hicimos por el municipio de Fonseca en algunos de los sitios de trabajo donde se produce ruido. Podemos ver que en la mayoría de ellos, como en Indumetálica, FIS, Indumetálica Sol y Sombra, en Materiales Ana de banistería, que utilizan sus protectores auditivos. En unos usan el tapón o dispositivo de inserción y en otros usan las orejeras. Digo pues que entonces ellos reconocen el riesgo al que están ellos enfrentados y tratan de cuidar su salud, que es lo importante. También tuvimos un encuentro especial que fue en una casa donde construyen y usaban un aparato que hacía mucho ruido. El aparato se llamaba taladro. Ese es el nombre del aparato y el señor dijo algo muy particular, de que él no lo usaba porque eso lo hacía muy pocas veces. Pero nosotros de pronto sugerimos de que lo usen porque nuestra salud siempre se ve afectada por esos ruidos tan extremos. Entonces ya podemos ver lo importante que es cuidar nuestra salud en todos los sitios de trabajo, importantemente cuando es el ruido. Muchas gracias, los saludo a mis compañeras.